Bueno gente, hoy os traigo el episodio número 24 o 25, no me acuerdo bien ahora mismo qué episodio era. Pero lo importante es que es el episodio más guapo que os voy a traer hasta ahora. Más interesante, más técnico y más todo que vais a ver de toda la serie hasta el momento. Y es que vamos a estar consiguiendo el ítem más útil, literalmente, del juego, ¿vale? En esta versión. Y no solo eso, también es el ítem más difícil de conseguir. Y es un episodio que me encanta estar haciendo, porque encima, no solo eso, es que sin mí no se hubiera podido hacer este descubrimiento. Bueno, quizás sí, pero en mucho tiempo, ¿vale? Y es que es algo que yo he participado en la investigación, ¿vale? Así que es algo que estoy bastante contento. Y el ítem es el End Portal Frame, ¿vale? Es básicamente el ítem que nos permite crear portales en donde queramos hacia el End, ¿vale? Esto nos va a ayudar a hacer, por ejemplo, una base en el End y tener acceso a nuestra base cuando queramos, ¿vale? En un segundo podemos ir a nuestra base con este ítem. Entonces, hay una cosa bastante importante, y es que es algo que se acaba de salir, el setup es algo que acaba de salir, y he estado haciendo unas pruebas en creativo y ya tengo los sitios donde tengo que poner save states, donde tengo que empezar a hacer el setup y todo eso. Así que seguramente vayáis a ver clips en los que llevo las cosas, en los que hago primero los save states, ¿vale? Y todo eso, ¿vale? Y en cuanto ponga los save states seguramente me ponga a 32 chunks, ¿vale? Vamos a aprovecharnos de la mecánica de los 32 chunks, y lo que vamos a hacer es, a donde tenemos los save states, claro, si descargamos, una vez ponemos los save states, si los descargamos ya le hemos liado, a no ser que hayamos terminado el setup. Claro, necesitamos muchos ítems para hacer el setup, entonces lo que voy a hacer es acercar a 10 chunks de distancia unos cofres en los que pondré todos los ítems necesarios, y luego cuando ponga los save states me pongo 32 chunks y no me lo cambio, y entonces así ya puedo hacer bien el setup sin posibilidad de perderlo. Aún tengo que ver cómo poner los save states porque son chunks que están muy cerca y tengo que poner en total 3 save states y no me da tiempo a hacerlo en 45 segundos, pero sé que hay una manera que se puede hacer, que bueno, ya os explicaré, y también la explicación la tendréis a mitad de vídeo de cómo hacer todo, pero antes de eso, antes del vídeo de hacer todo eso, me apetece conseguir un bloque, que es el NameBlock, el famoso NameBlock, que solo se puede conseguir en esta versión, la 1.8, a secas, ¿vale? Y pues que es bastante sencillo de conseguir, y ya he estado preparándolo un poco todo, así que vamos a coger por aquí unos arbolitos y vamos a conseguir también un poco de bone meal, que tengo poco bone meal, la verdad. No os voy a mentir, como veis estoy pobre de huesos. Debería hacer una granja en un próximo episodio de mobs, ¿vale? Debería. Yo creo que seguramente las próximas granjas sean de mobs, gente. La próxima granja seguramente sea de mobs. Quizás simplemente podría hacer como cuádruple spawner de esqueletos, quizás. No sé, tengo que ver qué me renta más hacer, la verdad. Pero bueno, aquí, gente, debería de estar 0-0, ¿vale? Y yo he hecho un agujero en 0-0. Yo hice un agujero, ahí está el agujero, ¿vale? Y ahí, como veis, no sé si lo veis bien en vídeo, pero se ve que hay un bloque de bedrock. Pues ese bloquecito, gente, tiene que cambiar a convertirse en un tronco, ¿vale? Ahora os haré una pequeña explicación con lo que entiendo yo de por qué sucede esto, ¿vale? Y por lo que me he informado, porque tampoco hay mucha información acerca de este vídeo. Esto se lo voy a hacer al Rich MC, ¿vale? En el episodio de la Bedrock Tower. Y pues nada, me gustó, siempre me gustó esta cosa porque no la conocía, ¿vale? Y es por eso que lo voy a hacer, ¿vale? Y nada, pues simplemente pondríamos por aquí un árbol y con un bloque aquí, para forzar que salga un árbol grande. Bueno, quizás necesitamos que sea un material transparente, no estoy seguro ahora, la verdad, así que voy a por cristal por si acaso. Vale, ahora sí que tengo el cristal y tengo todo. Como vemos, aún sigue habiendo el bloque de bedrock, así que vamos a hacer por aquí tal que así, y simplemente pondremos un cristal ahí. Y ahora le damos bone meal y como veis se ha formado un árbol grande. Con esto forzamos un árbol grande. Y entonces, ¿cuándo conseguiremos el NameBlock? Que es el bloque de tronco en 0-0. Pues cuando realmente se tienen que poner dos bloques en un sitio. En esta versión hay un bug, y es que al parecer, al crearse uno de estos árboles grandes, hay una pequeña posibilidad de que una de estas raíces diagonales se tenga que formar también aquí, por ejemplo, y que en otra dirección haga que se tengan que formar también ahí. Y entonces es como que el juego dice que tiene que formarse dos bloques en el mismo lugar. Y como no puede pasar eso, lo que hace es coger un bloque y lo pone en 0-0, reemplazando cualquier bloque que haya en 0-0-0. ¿Vale? Como veis, aún no ha funcionado, pero en una de estas tiene que funcionar, ¿vale? Es algo que no cuesta mucho conseguir, ¿vale? Es un poco RNG, pero
pero que no es muy complicado, ¿vale? Así que vamos a darle. Este cuesta. Cuando cuesta es buena señal, porque si cuesta significa que hay posibilidades, ¿vale? Y aquí se ha formado, como veis, un árbol normal en cuanto a tronco, pero como que le ha salido esto aquí y me hace sospechar. Vale, no ha pasado nada aún, vale. Vamos a talar estos árboles y este también lo vamos a talar. Bueno, quizás este lo talo fuera de cámaras porque me está dando mucha pereza. La verdad me está dando mucha pereza. Así que vamos a coger más tierra, yo creo, por aquí y por acá. Ponemos árbol, ponemos cristal y le damos. Vale, se ha crecido muy rápido este. Y ya tenemos el... Vale, este ha sido el árbol. Vale, no quiero mezclarlo con este, así que lo vamos a quitar. Vale, y este ha sido el árbol, gente, que me ha dado el Numblock. Así que va a ser este el árbol del Numblock. No me gusta que se haya sumado con esto. Vale, pero bueno, tampoco quitamos así un poquito y ya. Así que este es el árbol del Numblock, gente. Y ahora os enseño el Numblock porque es un bloque bastante curioso, ¿vale? Voy a ir también con una manera de romper Bedrock bastante chula. Vale, he estado aquí rompiendo antes el vídeo, rompiendo Bedrock. Y por cierto, ya he hecho el Mob Switch, que no sé si os lo conté. Y ya tengo este hueco hecho. Y os preguntaréis, ¿cómo has hecho este hueco? Pues con un truco de romper Bedrock que está muy guay, ¿vale? Que es simplemente haciendo esto y se rompe la Bedrock. Es bastante guay, es como lo de las calaveras Wither, literalmente, pero como que mucho más sencillo, ¿vale? Porque lo de las cabezas Wither, conseguir las cabezas Wither es un tema bastante chungo. Y pues con esto ya podéis romper Bedrock a grandes cantidades, la verdad. Vamos a dormir ya que estamos. Y es bastante rápido, la verdad, romper Bedrock con este método. Y es un método que me gusta bastante. Y aquí tenemos el Numblock, gente. Y es una manera... Este método es un método de romper Bedrock. Literalmente, solo podéis romper el bloque de 0-0, pero es un método de romper Bedrock al fin y al cabo. Y está bastante chulo este método, la verdad. Es un bloque que vais a ver que en nuevas versiones, bueno, en la 1.9 creo, empieza a salir partículas aquí. Es bastante guay, ¿vale? Así que vendremos aquí en un futuro, no os preocupéis. Así que vamos, gente, ya que sí, con el vídeo. La explicación lo tendréis a mitad del vídeo más o menos, porque voy a hacer una animación y todo. Y nos vemos poniendo los save states y los cofres con los materiales y algún clip suelto por ahí, ¿vale? En el que yo preparo todo el setup. Así que nos vemos ahora. Bueno, gente, estoy ahora mismo que acabo de salir del Trading Hall y vengo con unos libros, los últimos 32 libros que necesitaba para hacer los últimos libros de Save State. Como veis, no me spawnea ningún mob porque tengo ya los mob switch activos. No sé si visteis algún clip, supongo que sí. Creo que es lo que más me va a costar hacer de todo porque madre mía lo que he tardado en hacerlo. Son bastante complicados en verdad de hacer. Y necesito tinta de calamar, me he dado cuenta. Lo bueno es que es poca, solo necesito 32 y tengo 17. Así que vamos a ir a por un poco de tinta de calamar. Voy a ir un poco de Ender Pearl por aquí. Y por aquí, bueno, claro, me he dado cuenta que tengo qué liada, tengo el mob switch de calamares también, entonces no se debería de generar ningún calamar. O claro, no se genera ningún calamar. Claro, no se me genera ningún calamar, gente, porque tengo el mob switch de calamares. Hostia, qué liada. Eso sí que ha sido una buena liada, gente. Ha sido una liada de las tochas. Pero se me ocurre que a lo mejor tengo por aquí, o si no en la base antigua, vale, pero por aquí debería de tener algún calamar seguramente. En este lago, vale, ¿no? Y en estos cofres que me suena haber matado calamares. Bueno, pues nada, voy a volver a la base antigua, gente.
base, a ver si por ahí hay algún calamar y nos vemos. Vale, ya estamos en la antigua base y como veis aquí sí que hay mobs, porque la última vez que estuve no tenía el mob suite, pero no hay por aquí nada. Vamos a ver si hay calamares. En este río debería de haber alguno. Sí, exacto, bien. Esto es porque, gente, la última vez que estuve aquí los spawné simplemente y por eso se ha mantenido, ¿vale? Porque el mob switch lo que hace es evitar que se spawnen nuevos, pero si ya están spawneados, pues los deja ahí. Entonces, yo creo que con esto me debería de llegar 30 más algunos libros que me van a sobrar. Así que, en teoría, he hecho libros para tener un save state extra prácticamente, ¿vale? Así que debería de llegarme todo. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahora? Pues, justo tenía que venirme por aquí a un lugar que habéis visto pocas veces. Vamos a matar a este calamar que no lo vi. Y es un sitio que he pasado, yo personalmente he pasado horas, ¿vale? En este sitio que os voy a enseñar ahora, ¿vale? He pasado horas, pero horas. Y bueno, por aquí como veis también talé mucho árbol, mucha cosa, pero lo importante es esto de aquí. Esta trampilla de aquí esconde una granja bastante guapa. Bueno, es una tontería, no tiene nada, pero que me ayudó bastante al principio y me sigue ayudando a día de hoy. Vale, aquí están todos estos arcos, ¿vale? Y necesito exactamente, creo que son 14 arcos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 9 y vamos a ver si tengo espacio aquí. No tengo, qué liada. La verdad que qué liada. Vale, ¿qué puedo dejar? Bueno, no voy a dejar nada. Bueno, voy a dejar Netherrack y nada, voy a volver. Así que voy a tener que volver aquí porque, claro, el problema son los dispensers, que necesito craftear unos cuantos y pues tengo que volver ahí. Así que nada, gente, un corte y nos vemos ya con los materiales preparados para hacer la siguiente tarea, que ya empezamos a preparar el setup. Vale, gente, ya estoy farmeando por aquí los materiales y ahora vamos a hacer algo muy interesante. Y es que tenemos que ir al Nether a estas coordenadas a hacer un portal. Y ahora os lo explico un poco mejor, porque quizás estáis extrañados diciendo, ¿por qué esas coordenadas tan justas? ¿Por qué tal? Y es que, gente, ahora mismo toca la parte posiblemente más complicada de todo. Y me tengo que poner a 2 chunks, ¿vale? A partir de ahora me va a tocar jugar a 2 chunks durante bastante tiempo. Bueno, en lo que llevo los materiales tampoco es tanto tiempo, pero me toca jugar a esos chunks. Tengo que ir a esas coordenadas, así que vamos a ir primero a la coordenada 83. Y bueno, voy a aprovechar este camino. Es lo bueno de tener ya muchos caminos hechos, que puedo aprovechar algunos. Pero tampoco me puedo acercar mucho a otros portales que ya existan, porque tengo el problema de que me puedo ir a otro portal que no es. Y bueno, ahora vais a entenderlo mejor. Aquí, en teoría, si me voy a la coordenada 83, que es esta, puedo crear un portal, ¿vale? Un portal bastante interesante y bastante importante, ¿vale? Así que voy a crearlo. Y gente, que pueda hacer esto en mi mundo es un milagro, porque por milagro no he cargado estos chunks, porque están entre la granja de brujas y la granja de cerdos. Vale, tengo que ver la coordenada 2642, vale, de milagro no he cargado el chunk. Ok, vamos a hacer rápidamente por aquí. El almacén de este proyecto va a estar aquí, ¿vale? Le saco coordenadas y voy a ir poniendo por aquí ya rápidamente un ender chest por aquí, carteles por aquí, ¿vale? Y todo esto. Así que voy a estar de viaje llevando aquí unas cosas y nos vemos cuando me toque hacer el save state. Guardamos por aquí todo este material muy importante, ¿vale? Los libros del save state. Espero que no me save state en este chunk. Y bueno, gente, estoy yendo ahora mismo a un sitio que he enseñado. No sé si lo enseñé en este... Ah, sí, en este episodio lo habéis visto, porque he hecho el mob switch aquí. Y al haber entrado aquí tengo que volver a cargar el mob switch, seguramente que está ahí. Pero ¿por qué vengo aquí? Os preguntaréis. Bueno, pues porque tengo una cosa muy interesante y muy importante por aquí, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, esperad que... Vale, ahí. Al estar tan bajo chunks no me carga la enderpearl. Tengo por aquí 2 beacons, ¿vale? Así que vamos a coger el beacon de velocidad, que es este, y me lo llevo, gente. Y sí, vamos a estar usando beacon en este episodio. Vamos a tener que picar bastante, ¿vale? Vamos a tener que picar... Bueno, tampoco es tanto, solamente tenemos que picar 2 chunks. Comparado con todo lo que he picado aquí, tampoco es para tanto. Pero está el gran problema, gente, de que tenemos que picar no solamente mucho, que bueno, tampoco es tanto, sino que tenemos que picarlo sin cerrar el juego. Si se nos cierra el juego, tengo que volver a un back, ¿vale? Así que eso. Y tengo otra cosa que he estado haciendo fuera de cámaras por aquí, que es empezar a planar spawn chunks. Y pues tengo por aquí otro beacon, así que vamos a cogerlo también. Que bueno, este ya va a estar un poco más chungo de coger porque no veo dónde está. Bueno, me voy a subir el render, que aquí puedo subírmelo, ¿vale? Está ahí, ok. Vamos a coger el beacon.
chavales. Este está a una altura baja porque no necesito más. Venga. Y vamos a ir también a la granja de hierro, gente. Que necesito coger hierro por aquí. Madre mía, me estoy quedando sin hierro, gente, y esto no me gusta nada. Yo creo que con este hierro me debe de llegar. Estoy bastante seguro de que me llega con esto. Y en algún episodio hablaremos sobre esta granja. Ahora mismo, os hago un spoiler, está totalmente inutilizable y lo va a estar para siempre. Esta granja no la voy a volver a tocar. Ya está perdida, es un caso perdido, pero eso. Vale, tengo otra tarea, que es coger Ender Pearls y comida. Tengo que coger comida y ponerla. Bueno, de hecho me la voy a llevar ya, junto con las Ender Pearls, ¿vale? Así que vamos a coger más Ender Pearls y las movemos. Vale, vale, gente, me queda el último viaje y tengo que llevar algo bastante curioso, gente. Voy a llevar un poco de cristal. Pero no solo eso, necesito también llevar cristales de colores. 2 cristales exactamente de colorines y con eso llega. Voy a llevar los últimos y el resto me lo relleno con Netherrack. Y gente, con esto espero no dejarme nada. Si me dejo algo, posiblemente me cague en todo. Yo creo que me memoricé bien los materiales, creo que no me falta nada. Y ahora vamos a estar haciendo algo bastante curioso y entretenido. Vale, aparte me llevé mucha madera por si acaso pase algo. Tengo madera ahí suficiente. Dudo mucho que me falte, la verdad. Y bueno, las malas me puedo poner a 32 chunks y ir a algún lado que tenga acceso cerca. Pero bueno, la cosa que vamos a estar haciendo. Vale, vamos a ponernos por aquí todo esto, todos estos materiales, todos los save states también. Y tenemos que hacer algo muy que me da mucho miedo. Y es que ahora os lo explico, pero vamos a tener que terminar de hacer los save states. Ahí lo tenemos, gente. Ya están terminados los save states y necesitamos coger. Vamos a coger de 2 y de 1. Vale. Y bueno, de hecho tenemos que coger todos, pero primero vamos a poner los de 2 en la fila de arriba. Vale. Los de 2 en la fila de arriba y los de 1 en la abajo. Vale. Y los dos ahí. Vale. 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Tengo por aquí nada más. Estos son los originales. Necesito también craftear cofres. Uno me salteo también. 1, 1, 2. Y necesito craftear cofres. Un poquito más de cofres. Vale. Vale. Así me llega. Necesito, ¿qué más? Vale, los chunks, gente, son primero el 2746, luego el 2649 y luego el 2749, los que tengo que hacer save state. Vale, os voy a explicar una cosa, que bueno, ya habréis oído la explicación, pero lo vuelvo a explicar, me la pela. El juego hace 45 segundos, cada 45 segundos se hace un save state desde que entramos al mundo. Si hacemos así, forzamos un save state, pero, o sea, un autosave, perdón, pero sigue corriendo la línea de autosaves de 45 segundos a su ritmo normal, ¿vale? Esto no le afecta en nada. Entonces tenemos que calcular bien eso. Lo voy a hacer con un cronómetro, ¿vale? Con un cronómetro real de mi móvil, ¿vale? Así que voy a ponerme un cronómetro, ¿vale? Voy a... Vale, es que esto es muy... Pongo rápido el cofre en el... Vale, me tengo que acercar. Es que lo tengo que hacer muy rápido. Vale, creo que aquí me puedo acercar. Espera, no sé qué estoy haciendo. Vale, cuando vaya a acercarme al 42, vale, al borde, guardo, tal. Vale, empezó el cronómetro.
Bueno gente, estamos con la explicación técnica del episodio. Esta información que voy a dar es bastante larga y compleja, así que recomiendo verlo con calma si os interesa, si no podéis verlo ya mismo. Así que vamos a empezar. Cabe decir que mucha de la información y mucho del PowerPoint está basado en todo el vídeo de Miren, que tenéis todos los vídeos que voy a hablar aquí en la descripción, y todos los créditos en la descripción lo vais a tener, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por la historia y los créditos. Bueno, todo esto es un proceso de muchos años y voy a decir solamente las cosas más importantes, pero detrás han pasado muchas más cosas, muchas más investigaciones. Pero lo importante es, en 2013 se descubrió la población por Panda, Daniel Cotes y Cabo. En 2016 descubrieron la update supresión. En 2017 Panda descubrió Instant Tiles, Instant Falling, pero no lo publicó, ¿vale? Muy importante, no lo publicó hasta en 2019 que Hackerman, también conocido como Coolman, redescubrió, por así decir, esto, ¿vale? Lo publicó y fue cuando Panda publicó un vídeo que tenía en oculto de 2017 en el que ya lo había descubierto. Luego llegó 2018, que descubrieron el Safe State, el Computer XCOM y XMathing. Esto es muy importante, ya que nos permite poner bloques en chunks, en chunks sin popular, por así decir, ¿vale? Y esto nos permite hacer el setup de muchas cosas, tanto de Threadstone como de Siltouch, como de otras cosas. En 2020 se empezó toda la teoría sobre el Bedrock Item en 1.12 mediante Siltouch, y esto incluye el reemplazo de un bloque de picar antes de popularse. La idea original de esto era usar el Restonore, ya que manda una block update antes de ser picado justo en la misma línea de código. En 2020 Cortex and Computer, Cayman, XCOM, Landmining, muy importante el nombre de Landmining, Mateo y Neil lograron obtener el ítem de Bedrock. El Restonore lo descartaron por completo porque era imposible de instaminar en Survival, pero Landmining descubrió un truco con el fuego que veremos más adelante. En 2023, miembros de Historical SMP y Nullspace idearon la teoría para obtener el Portal Frame en 1.7 usando Siltouch, pero nunca lo lograron en el Survival, debido a que el fuego no funcionaba como en 1.9. La idea principal era usando el Restonore, como en 2020 por el Computer XCOM y Cortex, pero no llegaron a nada. En 2025, yo haciendo pruebas con un command block me di cuenta que en 1.8 el fuego actuaba como en 1.9 y el Siltouch como en 1.7. Es decir, que el Portal Frame, si de alguna manera se consigue picar con Siltouch y con un pico muy importante, pues se podría obtener el ítem, ¿vale? Esto en 1.8. Y eso no sé si se sabía de antes, tengo entendido que sí que se sabía de antes, pero luego en 1.9, tipo en 1.8, descubrí que el fuego funciona como 1.9 haciendo pruebas con un command block que es simplemente Instant Tile Tick, porque Instant Tile Tick hace que el comando sea instantáneo, al igual que la populación es instantánea, que eso lo veremos más adelante. Pues con el command block más Instant Tile Tick se puede simular la populación, y pues de esa manera pude recrear la obtención del ítem. Luego en 2025, una semana más tarde de eso, Miren y RPM lograron obtener por primera vez el Portal Flame en Survival 1.8. Y lo gracioso de todo esto es que si se hubiera sabido todo este conocimiento hace 11 años, se hubiera obtenido ya hace 11 años, porque la versión salió en 2014. Y también decir que han ayudado mucho Stolit, Infernal Dani y Captain Solo. Captain Solo, bueno, no es que haya dudado, es que estuvo investigando hace ya unos años, no sé cuándo, sobre el Portal Frame, la obtención del Portal Frame, pero se quedó en una snapshot de la 1.9, quizás porque él se dio cuenta que en la 1.8 enviaba paquete de movimientos el jugador y cargaba chunks con eso, y quizás se pensó que no se podía obtener por eso. ¿Puede el Portal ser dropeado? Bueno, pues hay varios ítems inobtenibles, ¿vale? Que bueno, siempre se han querido obtener. Y ahora mismo, en la actualidad, el Bedrock Item, la forma más fácil de obtener es con el Getaway, pero su ítem puede ser dropeado en la 1.8 para abajo simplemente con un pistón y un melón, por ejemplo. El Portal Frame en la 1.8 puede ser picado con Siltouch, pero no dropeado de normal. Y bueno, el Bedrock Item en la 1.8 también puede ser dropeado normal, o sea, dropeado con Siltouch. Y luego hay otros bloques como el Spawner, que por ejemplo, aunque lo piques de mil maneras, nunca te va a dropear el ítem. La única
manera de obtenerlo es con Falling Block, que en 1.8 se puede realizar Falling Block descubierto por Rechen Machine, Maxi 10, Mayren, Rubel y mucha otra gente, tengo entendido. Y bueno, luego en 1.12 ya es todo lo que se sabe de los Falling Block. Con Siltout solo se puede obtener el Bedrock, en el Portal Frame no, porque eso lo cambian en la 1.9. Y vamos, vale, ya empezamos con algo más interesante y es la población. Lo primero que tenemos que saber es que la población es totalmente instantánea. Es decir, aunque tú estés, por ejemplo, imaginemos en el caso de activas una palanca de redstone que ejecuta un pistón. El juego lo que hace es seguir unos procesos, una línea de código, va línea a línea hasta ejecutar el pistón. Al contrario de la población da igual el código que se esté ejecutando, que se va a ejecutar, pum, de golpe, ¿vale? Por eso es que se puede hacer un reemplazo justamente en el momento en el que picamos el slime, ¿vale? ¿Cómo funciona la población? Vale, imaginemos que generamos un solo trozo de chum, ¿vale? Luego generamos otro, pero aún no hay ninguna malla 2x2 generada, ¿vale? Pues en el momento en el que el más negativo en este caso, ¿vale? Se puebla, ya tenemos una malla 2x2 creada. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Esto solamente está generado, es decir, son chunks generados que solo tienen stone, grass block, tierra y agua. Y agua de ríos y océanos, ¿vale? No, nada de lagos, ni pockets de agua, ni... Pues ¿qué pasa cuando se genera el 2x2? Pues que cuando termina el más negativo en generarse, ¡pum!, se popula esta zona muy importante, ¿vale? Un 16x16 que forma parte del centro de los 2x2 chunks. Es decir, los 4 chunks no se populan enteros, ¿vale? Solamente un cuarto de cada chunk se popula cuando se forma la malla 2x2, ¿vale? Entonces, daremos en un par de diapositivas el save state, que el save state lo tendremos que poner siempre en el más negativo, porque es el último en completar la malla. Y entonces si lo ponemos en el más negativo, podemos de esta manera manipular la populación. Pero eso lo veremos más adelante. Vale, ¿qué sucede en la fase de populación? Bueno, la fase de populación, cuando el juego decora las cosas, ¿vale? Es decir, el juego necesita poner un árbol, pues lo pone, necesita poner hierba, flores, lo pone. Y aparte de eso, de la decoración, por así decir, también genera las estructuras, ¿vale? Por ejemplo, el spawner lo genera en fase de populación, que eso ya lo vimos en otros vídeos, como por ejemplo con el Pig Spawner, con el Mob Switch mismo, ¿vale? El spawner que generamos en el cielo. Pero también, en este caso, el que nos interesa es el Stronghold, ¿vale? El Stronghold se genera en fase de populación y es por eso que se puede hacer esto. Si esto no sucediera en fase de populación, no se podría. Al igual que el End Gateway aparece en fase de populación y se puede obtener. La diferencia del End Gateway con los pilares de Bedrock, que los pilares de Bedrock también aparecen, o sea, los pilares de obsidiana de End también aparecen en fase de populación, es que los pilares aparecen en sitios aleatorios y no dependen de la semilla del mundo. El End Gateway, al depender de la semilla del mundo, podemos saber la ubicación exacta y por eso es tan fácil obtener Bedrock con el End Gateway en la 1.9 a 1.12. En cambio, en la 1.8 solo se pueden con pilares de Bedrock y aunque no necesites Siltout, sí que es bastante complejo forzar la manipulación del pilar. También hay que saber que en fase de populación se activan dos flags. Bueno, realmente se activa solo una, que es Instant Falling, pero Instant Tiltix se activa también en el momento que se popula un pocket de agua, pero no todos los chunks tienen pocket de agua o de lava, ¿vale? La update supresión, esto es algo bastante importante y es que esto nos va a servir para parar actualizaciones. Es decir, imaginemos que un ejemplo claro que es el portal, ¿vale? Tú imagínate que un portal quiere romper obsidiana sin que se rompa el Nether Portal en sí. Pues lo que hay que hacer es poner un supresor en la primera dirección que se actualiza, que es West, que es el oeste. Al lado del bloque de obsidiana ponemos un supresor, que es esta máquina. Aunque hay máquinas más complejas, o sea, más simples, que vamos a ver a continuación. Esta es la más común, que son raíles que se apagan en el mismo tick, y al apagarse tantos raíles de golpe en el mismo tick, el juego colapsa, manda un crash, que en este caso es Stack Overflow, y lo que hace es parar todas las actualizaciones para que el juego no pete y te eche de la partida, ¿vale? Así que el juego lo que hace es simplemente parar las actualizaciones, no te echa ni nada, y puedes así de esta manera parar las actualizaciones. Si lo pones al lado de un portal de obsidiana, pues al picar el bloque de obsidiana, si está pegado a unos raíles, actualiza los raíles, se actualiza todos los raíles, y el portal no se actualizará si lo pones en la dirección concreta bien. En nuestro caso usaremos, a pesar de que podríamos usar esto, usaremos un dispenser de agua, ¿vale? Si Suppression lo usaremos para algo que veremos más adelante, pero que sepáis que si tenemos Instant Tiltix activo, que ya veremos luego lo que es, activando un dispenser que contiene un cubo de agua podemos suprimir actualización, ¿vale? Instant Tiltix, ¿vale? ¿Qué es Instant Tiltix? Antes de nada, Instant Tiltix es lo que hace el juego, realmente se llama en el código Instant Scheduling, que lo que hace poner, por ejemplo, agua que cae instantáneo, o si ponemos repeater, pasan de golpe, ¿vale? Se activan de golpe todos los repeaters sin esperar delay, ¿vale? Pues
Pues, ¿qué es lo que pasa si sumamos la población, en la cual sabemos que se activa Instant Falling y Instant Tick, más supresión? Es decir, ¿qué pasa si supresamos la población? Pues si supresamos la población y lo hacemos bien, ¿vale? Lo que vamos a obtener es vamos a conseguir mantener la flag activa, ¿vale? ¿Qué flag activa? Pues si supresamos un pocket de agua, Instant Tick, y si supresamos cualquier otra población, pues Instant Falling. Porque en fases de población normal, por ejemplo, generar un árbol, pues se activa la flag de Instant Falling, pero en el pocket de agua no siempre, porque no todos los chunks no todos tienen corrientes de agua, y entonces sería absurdo activar siempre Instant Ticks por toda la población cuando solamente lo necesita el juego para los pockets de agua. Así que simplemente supresando la población de un pocket de agua o de lava podremos suprimir Instant Ticks y tenerlo siempre activo hasta que generemos otro pocket de agua porque se actualiza la flag. Vale, pues usaremos dispenser de agua porque en ese mismo momento está activo Instant Ticks, y pues hemos dicho que con Instant Ticks se supresea los dispensers. Vale, lo budearemos el dispenser para que de esta manera el juego active el dispenser cuando detecte una actualización en el best dispenser, que va a ser el pocket de agua. ¿Por qué usaremos Instant Ticks? Porque claro, toda esta complicación para obtener algo, pero ¿para qué? Bueno, pues con Instant Ticks lo que vamos a poder hacer es generar un chunk invisible, porque supresionaremos la población y obtendremos esto, que veremos más adelante cómo tenerlo y para qué sirve. Y también necesitaremos llegar al chunk en el que está el stronghold. Necesitamos llegar sin popular ningún chunk, y pues para esto necesitaremos supresear los paquetes de movimiento que tira el jugador, que veremos más adelante, que solo ocurre en 1.8, que cargan chunks, y pues con Instant Ticks y haciendo esto, que son placas de presión y hilo, pues simplemente supresionaremos los dos paquetes de movimiento y solucionaremos ese problema. Ahora vemos el save state que os comenté antes en la fase de población, ¿vale? Que hay que ponerlo en un chunk concreto, que es el más negativo, para poder parar la población. O sea, no la paramos, pero sí que hacemos que reinicie. Vale, pues un dato curioso es que esto lo descubrieron literalmente por error. O sea, estaban intentando poner la constitución china en libros y se dieron cuenta que si ponías muchos caracteres en un chunk, pues el chunk como que se reiniciaba. Pues esto lo descubrieron Air Computer, XCOM y ahora mismo no me acuerdo quién más, lo tenéis al principio. Y pues esto ayuda mucho, ya que el juego cada 45 segundos hace un autosave. ¿Y qué pasa si antes de que se guarde un chunk generado nuevo pones un save state en el más negativo de una malla de población? Pues lo que va a pasar es que eso no se guarda en el disco, y al no guardarse en el disco, cuando volvamos a cargar esa zona, se volverá a popular y a volver a generar el chunk del save state, ¿vale? Solo se volverá a generar completamente de cero el chunk entero en el que hemos puesto el save state, pero la población simplemente se repopulará y no eliminará ningún bloque, ¿vale? Entonces, cuando se reinicia eso, pues al salir del mundo volver a entrar, o al descargar los chunks y volver a cargarlos, ¿vale? Los pockets de agua, ¿vale? Los pockets de agua son las típicas cascadas que aparecen en cuevas, en extreme hills o en muchos sitios, ¿vale? Y bueno, se generan en coordenadas totalmente aleatorias dentro del juego, ¿vale? Se generan en coordenadas totalmente aleatorias, puede generarse en 100, 255, 89, en sitios totalmente aleatorio, ¿vale? Pero claro, el juego no va a poner una corriente de agua en medio del cielo, a pesar de que haya intentado generarlo. Eso lo intenta generar por si hay una montaña alta para darle decoración al juego, pero realmente no siempre las coloca. Solo las coloca cuando tiene stone alrededor, ¿vale? Entonces tendremos que construir esto que se llama radiador, ¿vale? Muy alto, para forzar a que siempre siempre tengamos la posibilidad de generar un poquito de agua, ya que estamos en Manila y no sabemos exactamente en qué ubicación exacta se va a generar un poquito de agua, ¿vale? Entonces de esta manera, poniendo un dispenser abajo del todo y haciendo que la corriente de agua llegue al dispenser, pues se activará y supresaremos el pocket de agua, ¿vale? El truco de land mining, ¿vale? Este es el nombre del usuario, que gracias a él podemos obtener Bedrock gracias por los end gateways y también en Portal Frames en 1.8. ¿Y qué es este famoso truco? Bueno, pues cuando estaban investigando en 2020 lo de obtener el Bedrock, la principal idea era usar el Restonore, que al darle un clic manda una actualización, pues usar esa actualización para cargar la población y luego picarlo. El problema es que esto solo sirve si se instamina, ¿vale? Porque al instaminar un bloque el juego hace unas comprobaciones diferentes a cuando no lo instamina, ¿vale? Dentro del código. Entonces sí o sí tenemos que instaminarlo, y no hay manera vanilla en supervivencia de instaminar el Restonore, así que por desgracia no se puede hacer de ninguna manera. Pero claro, luego llegó Land Mining y descubrió que
que el juego, cuando instamina un bloque, hace otra comprobación antes, y es la hora de extinguir fuego, ¿vale? Justo sucede antes del código, y lo que hace es decir, vale, ¿tiene que extinguir fuego? Sí, pues extingue fuego, y luego en la siguiente línea de código mismo, en la misma línea de código, ya pica el bloque. Entonces ahí tenemos, como hemos dicho, la populación es instantánea y no depende del código. Entonces podemos, cuando extinguimos el fuego, podemos sacar una línea de raíles booteados que populen la malla 2x2 chunks, si aún no se han populado, y popularán el Stronghold, el Portal, y ya habremos picado el Slime Block. Pero cuando se pica el Slime Block hay dos llamadas a Headblock, y lo que quiere decir es que la primera llamada es para comprobar la durabilidad del bloque, y luego la segunda llamada es cuando comprueba qué bloque es y si tiene drop y todo eso. El Bedrock y el Portal tienen drop en 1.8 y por ese motivo se puede obtener, ¿vale? Si no tuvieran drop no se podría obtener, pero gracias a que hace dos comprobaciones se puede obtener. El primer problema de todo, y es que en 1.8 el jugador manda paquetes de movimiento, y no solo eso, sino que los carga, los chunks, ¿vale? Esos paquetes de movimiento manda las coordenadas del jugador y según en qué chunk esté, pues carga los chunks que tenga que cargar. A pesar de que estemos usando un lag spike, que por cierto vamos a necesitar un lag spike, ¿vale? Que un lag spike se hace con Instant Celtics, ya veréis más adelante cómo. Vale, a pesar de que estemos en un lag spike, el juego cuando termina el lag spike, todo lo que hemos hecho durante ese lag spike lo manda en línea a línea, pero por orden, ¿vale? Por orden de las cosas que hemos hecho dentro del lag spike. Entonces si andamos, esos paquetes son lo primero que se van a enviar. Entonces pongamos que nosotros nos movemos al strong, picamos el block y todo. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero va a mandar los paquetes de movimiento, que eso van a cargar los chunks. Luego picaremos el bloque, pero claro, el juego ha dicho que los chunks se han cargado ya antes de picar ese bloque. Entonces no obtendremos absolutamente nada porque no se cargan justo antes de la segunda llamada a headblock del end portal. Es decir, los chunks no se populan debido al rail, sino a los paquetes de movimiento, y esto es un gran error. Pero tiene una solución muy fácil, y es lo que os comenté antes. Con Instant Tilt activado, las Pursuit Plates con hilo pues suprimen esos paquetes de movimiento. Pero hay otro problema, y es que al pasar por ese chunk, lo que va a pasar es que la llamada onEntityCollect Witch Block, esto lo descubrió Myren, deja de encontrar la hitbox del jugador. Entonces las Pursuit Plates no supresean nada básicamente. Pero se encontró una rápida solución también, que es usar Nana Rules. Vale, todo esto fue descubierto por Myren y RPM, y las Nana Rules, bueno, las Nana Rules en concreto fue descubierto por Test 137 hace 11 años, pero lo del esto fue por Myren y RPM, y la idea de usar esto también, ¿vale? Y las Nana Rules lo que hace es solucionar esto, siempre y cuando estén dentro del mismo subchunk, muy importante, las zonas 16x16x16 bloques de un chunk, y ya está. O sea, hay que poner Nana Rules en un subchunk y esto soluciona esto. Pero ahora tenemos otro problema, y es que claro, nosotros nos vamos a acercar a menos de 8 bloques del chunk descargado. Pues a menos de 8 bloques de un chunk descargado no funciona tampoco eso, y entonces hay que buscar, no funcionan las Nana Rules, y entonces hay que buscar otra manera de suprimir. Pues hay otra manera de suprimir, y es que simplemente con las placas de presión detectarán el movimiento del jugador aunque no supresee nada, y la redstone llevará por un reloj, que esto es todo idea de RPM, que activará Dispenser, que como tenemos Instant Tactics, ya os comenté activado, y ya os comenté ya dos razones. La primera es las Pursuit Plates y la segunda es los Dispensers que hacen supresión con Instant Tactics, pues supresarán los movimientos, ¿vale? Así de fácil, con este reloj y la redstone de las placas, pues supresará todo. Pero tenemos otra posible solución, y es tener un Stronghold muy bueno. Esta imagen está representada a una escala de 1:2.2, es decir, que realmente un bloque aquí serían dos bloques dentro de la partida, ¿vale? Esto rojo representa un chunk, que los chunks son 16x16, pero aquí lo representan 8. Y esto es la zona de populación, ¿vale? Que vienen a ser 8 bloques, pero realmente serían 10x16. Vale, pues imaginemos que aquí hay 8 bloques, ¿vale? Pues a pesar de que el medio end portal esté fuera de la zona de populación, al popularse esto, dice, aquí tengo que popular end portals, pues completa los end portals, ¿vale? Entonces los end portals se populan igualmente, aunque estén fuera de la malla de populación, se popularían, y esto está a más lejos de 8 bloques, entonces no tendrías que usar la idea de RPM, ¿vale? Esto sería un Stronghold soñado por muchos, ojalá me hubiera tocado a mí.
mí. Pero bueno, tenemos otro problema más que se puede solucionar con la solución anterior o con la que voy a decir a continuación. Y es que el fuego del truco del landmining es muy bueno. Es muy bueno para la 1.9, pero aquí tenemos un gran problema. Y es que carga todo chunks en la 1.8. Y al cargar todo chunks, realmente por los random ticks, lo que sucede con el fuego es que carga chunks que estén a 2 bloques de distancia, pues los carga. ¿Para qué? Para comprobar si tiene madera que quemar. Y pues por culpa de eso, pues se carga todo. Porque claro, carga la malla antes de que el jugador pique el fuego. Y entonces pues ya volvemos a lo mismo de siempre. Pero yo encontré una solución. Y es que todo empezó por una idea de Stolit, que tuvo la idea de poner el fuego a la vez que empieza el lag spike. Pero eso calcularlo es bastante coñazo, la verdad. Entonces se me ocurrió que, ¿y si usamos un chunk invisible? ¿Vale? Lo íbamos a tener que usar igualmente para una cosa que vemos adelante. Pues lo que vamos a hacer es literalmente generar un chunk invisible, que ahora veremos en la siguiente diapositiva ya, y luego poner el fuego y luego buguear los rails. Entonces, ¿qué es el chunk invisible? El chunk invisible es un chunk que vemos aquí, que no está populado, ¿vale? Pero lo cargamos en el render y lo demás tampoco se ha populado, ¿vale? Lo que pertenece a esto no se popula, así que, ¿vale? Simplemente el chunk más negativo sería el chunk más negativo y estos serían lo que popula, ¿vale? Esta zona sería la que popula gracias a este chunk. Pues si está invisible, básicamente no popula nada, pero lo tenemos en el render. Entonces, de esta manera podríamos cargar el fuego, lo ponemos por aquí y aunque intente el fuego cargar este chunk, por mucho que lo intente no va a lograr nada hasta que lo descarguemos y volvamos a cargar, que ahí sí que volverá a cargarse y populará todo. Pero bueno, si tenemos una vez generado el chunk invisible, luego podríamos poner el fuego y luego tenemos el problema de los raíles budeados, que simplemente pues los budearíamos a distancia. Vale, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues tenéis el vídeo en la descripción o aquí en el PowerPoint, que lo podéis descargar en la descripción, este PowerPoint. Y bueno, tenéis más información en este vídeo de Myren, ¿vale? En el que lo explica bien, pero bueno, simplemente sería, tenemos aquí 2 save state, ¿vale? Muy importante este segundo save state. Pues usaremos una populación del segundo save state, ¿vale? En dirección positivo-positivo, ¿vale? Y supresaremos esa población y con eso debería de llegar, ¿vale? Siendo el último chunk en cargarse este de aquí, ¿vale? Luego, una cosa que no comenté en la diapositiva es que es muy importante, tanto con Instantile Ticks como al crear el chunk invisible, en 1.8 usar beacon, ¿vale? Ya eso lo veréis en el vídeo después, el porqué de usar beacons, pero es básicamente para que la carga del chunk no aparezca fuera de player phase y que no sea por la view distance del jugador, ¿vale? Porque los beacons ocurren en fase del jugador, entonces al ocurrir en fase del jugador no crashea el server, pero si ocurriera fuera del fase del jugador, crasharía el server, y si ocurre dentro del render del jugador también crasharía el server, así que el beacon es la solución. Vale, el problema 5, y es que esta idea es de Myren original, la del chunk invisible. ¿Por qué? Por esto. Pues bien, cuando pones el lag spike, tienes todo hecho, el problema es que vas a llegar aquí a este borde y vas a empezar a atravesar todo, porque es un chunk que no has cargado, ¿vale? Que no lo tienes en el render, dentro del render. Bien, pues esto se soluciona con un chunk invisible, es decir, generas el chunk invisible, cargas el render yendo por la derecha, ¿vale? Cargas el render justo y lo necesario y vuelves para atrás y ya estaría, y se mantiene cargado el render solamente. Entonces luego podrías volver y verías todo. Al volver para atrás, después de cargar el render, el render realmente se descarga, pero tú al volver y al picar el bloque se te actualiza y ves el render. Lo que no vas a ver es el siguiente, ¿vale? Pero parece que no se ve el render, pero realmente cuando llegas ahí sí que empiezas a ver todo si lo haces bien. Y eso es la solución de Myren, usar un chunk invisible y ya está. Vale, ahora viene otro problema, que este es de los que más problemas ha causado, que es el spawneo de mobs habilitado carga el chunk. Es decir, cuando tienes la game rule en default de mob spawning, pues lo que sucede es que el juego carga chunks, porque el radio de spawneo de mob es de 128 bloques. Entonces tiene que comprobar todo el rato si tiene un sitio para spawnear un mob o no. Bueno, pues esta solución es demasiado fácil y es simplemente haciendo un mob switch, o sea, un mob switch para cada mob. Para squid, bueno, para cada mob no, en concreto para 4 mobs. Para squid, para mobs hostiles, ya sea zombies, creepers, lo que tú quieras, que sea un mob hostil. Luego, mobs pacíficos, que vienen a ser vacas, ovejas, pollos, lo que tú quieras. Y murciélagos, muy importante. Los murciélagos tienen la mob cap de 15, los squids de 5 si no me equivoco, los pacíficos creo que de 20 y los hostiles de 70, ¿vale? Así que simplemente sería llenar eso, ponerlo en un chunk, en un lazy chunk, que no esté en entity processing, y ya llegaría para hacer eso.
1.8, que ya lo veréis. Problema 7. La 1.8 carga chunks por todo. Sí, la 1.8 carga muchos chunks por todo, ¿vale? Realmente por los random digs. La tierra, imaginaros que tenéis mogollón de grass puesta y tierra y queréis que os esparza la grass. Pues el juego lo que hace, si está en el borde del chunk justo, es comprobar el chunk de al lado, y para comprobar el chunk de al lado tiene que cargarlo, así que lo carga para poder ver si se puede expandir el grass a tierra, y esto lo hace aunque no haya tierra. Y las hojas pasa lo mismo, cuando tú talas un árbol, las hojas se van cayendo y tienen que comprobar si hay tronco alrededor del chunk para cargar el chunk, tipo para poder ver si no tiene tronco, y de esta manera carga el chunk al hacer esa comprobación. El fuego pasa lo mismo, con la lava pasa lo mismo, comprueba si tiene que quemar algún tronco o madera o algo, y la solución a esto es picar 3 bloques de distancia del chunk que no queremos que cargue, ¿vale? Haciendo así hasta 0,0, ¿vale? Yo piqué 5 para asegurar, pero bueno. Problema 8. Already decorated error. Vale, esta es una solución muy fácil, y es que básicamente en 1.8 lo que sucede es que una vez suprimes la población de un bioma, el juego detecta como que ese bioma ya se ha populado hasta que reinicies el juego. Así que realmente si reiniciamos el juego al tener Instant Tiles activado y queremos reiniciar el juego para generar el chunk invisible, porque también hay que suprimir la población, si estuvieran en el mismo bioma hay que reiniciar el juego, y si reiniciamos el juego perderíamos Instant Tiles. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo en biomas diferentes para que detecte que el bioma aún no se ha decorado, ¿vale? Entonces aquí usé Bird Forest Hills y el bioma de Bird Forest Hill para ITT y Bird Forest para el chunk invisible, pero también hubiera podido usar para Instant Tiles usar el pantano, que lo tenía también cerca, ¿vale? O usar este Extreme Hills o algo así, pero este es el más cercano, así que usé ese porque era más fácil. También decir que una vez activas Instant Tiles, si luego lo quieres volver a obtener, aunque sea en otro mundo, ¿vale? Tipo, si tú tienes aquí Instant Tiles, te sales de la partida y vuelves a otro mundo sin cerrar el Minecraft, pues no te va a funcionar porque necesitas 100% cerrar el juego y volverlo a abrir, ¿vale? O sea que si usáis backups, tened eso en cuenta, que tenéis que cerrar el juego y volverlo a abrir cada vez que hagáis un backup. Vale, y ya hemos terminado la explicación de obtenerlo. Realmente luego ahora vais a tener la explicación del lag spike porque se me había olvidado de meterla, así que decir otros métodos en Portal Frame vamos ahora, ¿vale? Voy a ver. Vale, aquí tenemos el lag spike, no he puesto ningún texto porque ya lo explico aquí rápidamente. Es muy fácil, ¿vale? Con Instant Tiles activo, muy importante, es muy fácil hacer lag spike, ¿vale? O sea, esto es otra opción más porque por las que tenemos que usar Instant Tiles, y es por el lag spike, aunque se podría hacer con TNT también, pero bueno, esta es la manera más fácil, y es que es una puerta SOR, ¿vale? Y hay que hacerla así. En el vídeo creo que la veis encendida, así que fijaros ahí. Y esto es totalmente hardware dependent. A lo mejor tienes un ordenador más malo y tienes que quitar 2 módulos, o quizás tienes que agregar 2 módulos como me pasó a mí, ¿vale? Este es el que hizo Myren, ¿vale? Este es el setup que hizo Myren, y en el que quizás tengas que poner otros 2 módulos o quitar otros 2 módulos, ¿vale? Es muy importante que poner estas 3 lámparas, o si quieres asegurar pon 4 o pon otra abajo. Y esto es una puerta SOR, ¿vale? Y produce lag con Instant Tiles excepcional. Bueno, excepcional no es la palabra, pero no me sale. Y funciona como los observers en 1.12 con Instant Tiles. Y es muy importante que no haya un borde del chunk aquí, ¿vale? Yo recomiendo que el borde del chunk coincida justo aquí, ¿vale? Pero bueno, podéis hacerlo todo dentro de un chunk. Bueno, dentro de 2 chunks. A lo largo creo que necesitáis 2 chunks usar, pero a lo largo no pasa nada. Lo que pasa es así. O si no, si queréis asegurar el repeater que va antes de este bloque de hierro, ponerlo en la coordenada, exactamente la coordenada 1 del chunk, ¿vale? Y que el bloque de hierro sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, así. Y esto estaría visto. El lag spike es muy fácil, ¿vale? Lo necesitamos para que el juego no cargue chunks. Y bueno, realmente no es para que no cargue chunks, es para que podamos picar bien el slime block. No sé hasta qué punto es totalmente necesario porque ya estamos supresionando los paquetes de movimiento, pero creo que había un motivo, sobre todo si no tenías un stronghold bueno como el que hemos comentado antes, pues es totalmente necesario, ¿vale? Luego tenemos otros métodos de obtener el Portal Frame, y es que en la beta 1.9 se puede obtener de una manera muy graciosa, que es simplemente poniendo TNT al Portal, que se ve de esta manera tan cursi, y pues te lo dropea así de fácil TNT. Luego en la April Fools, más complicada pero también se puede, con un Enderman puedes obtener el Portal. Simplemente tienes que conseguir que el Enderman coja el bloque de Portal, actualizas de versión, lo matas y te dropea el ítem. Luego en la 1.8 se puede obtener con Shield Touch o con Falling Block, y luego en la 1.12 solo con Falling Block.
información extra y muy importante, y es que teóricamente según según ha visto Captain Solo, en la versión 1.4.4 podría ser posible obtener el End Portal Frame, porque la tarta hace algo parecido al Restonore que vimos antes, y es que manda updates antes de romperse. Entonces se podría picar con un pico de eficiencia 5, porque esto solo ocurre en la 1.4.4, lo de instaminar un pico de eficiencia 5, y quizás, solamente quizás, se pueda obtener en la 1.4.4. Hay que tener en cuenta que no hay comparadores, que no hay hoppers, que no hay muchas cosas, y entonces podría ser un reto bastante divertido si alguien lo quiere hacer, si alguien lo quiere intentar, pues que intente en la versión 1.4.4 hacer eso. Sería un logro bastante curioso. No creo que se use mucho teniéndolo en la 1.8, pero puede ser muy curioso. Actualmente estoy haciendo un setup para obtener el Portal Frame en la 1.8 sin usar un mob switch, porque es posible sin usar mobs, alejando un poco todo y haciendo un par de cosas extras que se puede conseguir más fácil, porque el mob switch a mí me costó muchísimo, es bastante complejo de hacer porque necesitas para muchos tipos y se rompe fácil. Y pues en el Portal Frame tengo una pregunta de si se puede obtener sin chungo invisible, y realmente si lo piensas bien se podría obtener, porque ¿para qué lo necesitas? Para el fuego, si tienes una mala ubicación sí o sí, pero vamos a poner que tienes la mejor ubicación del Stronghold de la que hablamos antes, ¿vale? Esa que está fuera del End Portal de la zona de populación, pero que popula igual. Pues si tienes esa suerte, el fuego no te va a cargar el chunk, entonces simplemente necesitarías usar el chunk invisible para el render. Bien, pues si tú has cargado el save state, ¿vale? Has puesto el save state, es tan fácil como simplemente ponerte a 2 chunks y desde el save state alejarte lentamente hasta llegar al setup, ¿vale? Y desde ahí hacer todo, y pues el save state se reiniciará y tú tendrás en la zona del render cargado, ¿vale? Así que sí, se podría sin chunk invisible, pero no lo recomiendo. Y bueno, gente, hasta aquí es toda la explicación técnica, y ahora vamos a ver si consigo el ítem. Vale, gente, me he dado cuenta que he grabado unos clips hablando en los que rompaba el End Portal, ¿vale? Y ponía un dispenser, que es el supresor del chunk invisible, que ahora os enseñaré. Pero acabo de terminar justamente esto de aquí, ¿vale? Que es lo que da lag, ¿vale? Que son puertas SOC. Y es muy importante poner las lámparas, porque esto hace que dé más lag. No sé por qué, pero bueno, esto es muy importante, ¿vale? Es como hace que dé más lag y ya está, ¿vale? Es lo que hace que funcione la puerta también. Así que esta puerta ya estaría. Si le damos aquí esto, debería de apagarse todo, y al encenderse debería de encenderse todo, apagando esto, evidentemente, y ya está todo, perfecto. Entonces, os quiero enseñar lo que no os pude enseñar porque se me perdió el sonido, o sea, me olvidé de darle al sonido, ¿vale? Que es bastante importante, y es que lo que usamos para supresar la populación del chungo invisible, si no estáis entendiendo, ir a la explicación de nuevo, tenemos por aquí esto, y es que un dispenser con agua, si se activa Instant Tile Tick, ¿vale? Es decir, Instant Tile Tick ya va a estar activado cuando esto pase, pues lo que va a suceder es que suprese. Entonces, para detectar la populación, lo que hacemos es poner un rail, y cuando uno de estos bloques cambie, o el mismo rail cambie, lo que va a pasar es que va a echar el agua, porque está budeado con este redstone block, y al echar el agua, pues manda un crash, supresea a la populación, y eso. Tengo que romper esos arbolitos antes de olvidarme. ¿Y qué voy a estar haciendo? Pues ahora mismo solamente me queda poner unas lámparas, terminar la parte de arriba del beacon, y por poco más, la verdad. Esta lámpara nos falta, ¿vale? Y creo que he traído suficientes lámparas. No me jodas que me he olvidado lámparas, pero que no. Vale, sí, tengo de sobra. Perfecto. Pues eso, gente, yo me quedo por aquí poniendo cosas. Y nada, nos vemos por otros clips.
Bueno, ya habréis visto que he obtenido este maravilloso ítem. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es duplicarlo. Pero antes quiero saber cuál es el original. Y para eso me voy a llevar este yunque y me voy a llevar unos libros. Y aunque realmente no vamos a saber nunca cuál es el original, sí que vamos a poder al menos tener un distintivo, ¿vale? Sería tan fácil como duplicarlo y separarlo y luego renombrarlo, pero así de esta manera es como que siento que es más el original, ¿vale? Así que nada, ahora vais a entender. Estamos en el centro de un chunk. Aquí estamos en el centro de un chunk y ponemos los cofres, ¿vale? Bueno, realmente lo que voy a hacer es craftear otro cofre, ¿vale? Ahora vais a entender todo. Crafteamos otro cofre, ¿vale? Lo ponemos por aquí, ponemos el end portal, ahora guardamos, que se guarden los chunks y todo, y ahora ponemos aquí un save state, ¿vale? Y vale, perfecto. Y ahora en teoría, esto de aquí no se va a guardar, entonces tenemos que coger el end portal y renombrarlo. El primer end portal 1.8 vanilla, porque he sido el primero en obtenerlo vanilla totalmente SP. Vale, o sea, totalmente en un jugador y totalmente vanilla. He sido yo, ¿vale? El primero. Así que, literalmente he sido el primero en 1.8. Creo que a no ser que alguien lo haya hecho con Threston. Pero con este método he sido el primero. Y eso. Entonces, de manera vanilla, como repito. Y en un jugador. Entonces, ahora mismo, si yo me salgo y vuelvo a entrar, en teoría va a estar, ¿vale? Nos han guardado. Y aquí tenemos el end portal, ¿vale, gente? Así de fácil es. Y ahora os voy a explicar cómo lo vamos a dupear, ¿vale? Voy a guardar el end portal original. Bueno, me voy a llevar esto antes. Por cierto, no os preocupéis porque solamente voy a duplicar cosas así, ítems ilegales, ¿vale? Y el huevo de dragón también, el segundo. Y pues nada, la arena no creo que la duplique, o quizás sí en 1.12, pero no creo. De momento mi idea no es duplicarla, ¿vale? Pero eso, solo que sepáis eso. Quizás la TNT sí, pero no lo sé. Ya lo veré con el tiempo, de momento no voy a duplicar nada. Y bueno, os voy a explicar cómo se duplica. Es muy sencillo, en esta versión está demasiado roto, la verdad. Es tan fácil como tirar. Y ahora ir corriendo, saltar. ¿Veis que está en el suelo y a la vez en mi inventario? Vale, guardamos. Y ahí tenemos dos. Repetimos la jugada, saltamos. ¿Veis que está en el suelo y en mi inventario? Esto hay veces que no funciona, pero normalmente funciona. Vale, 4. Y así se duplica exponencialmente. Está en el suelo y en mi inventario. 8, 16, 32 y 64, gente. Vale, ahora, gente, lo que vamos a hacer es un cambio bastante tocho de vida. Y es que vamos a ver si tenemos unas Ender Pearls por aquí. Y con un poco de Blaze que tenemos aquí, vamos a hacer algo muy interesante. Y es que esto es un cambio de vida radical. Y uy, que se me grasea. Qué miedo he pasado. Y es que vamos a poner por aquí mismo. Yo creo que por aquí puedo poner. Aquí abajo. Un portalito. Quizás es temporal, quizás se quedará aquí toda la vida, pero madre mía, cómo mola poner un portal. A ver, Dios mío, qué locura. Vale, pues entonces ahora esto en teoría, si me tiro, voy al end. No me lo creo. Vale. Pero esto no es todo, gente. Esto no es todo. ¿Veis ese portal? Yo tardo lo suyo en llegar ahí. Vale, pues vamos a hacer por aquí, ¿vale? Una plataforma que me va a salvar la vida. Vale, vamos a picar por aquí. Vale, y por aquí también. Y vamos a poner bloques por aquí abajo. Vale, con cuidado de no morir, que la puedo cagar bastante. Y haciendo así. 1, 2, pimba. Es que me parece una locura esto, gente. Vale, esto es una locura. Vale, tenemos... Ahora mismo podemos hacer esto, chavales. Podemos hacer esto así. End, pimba. Es una locura, ¿vale? Me mola bastante. Pues eso. Luego vamos a ir al setup, ¿vale? Y ya con la despedida. Bueno, gente, estoy por aquí en el setup. Ya hemos hecho todo. Ya hemos logrado el ítem. No me lo creo aún. Y bueno, quería explicaros por aquí todo el setup. Un poco cómo ha sido todo. La verdad, los otros dos clips, tipo el anterior clip hablaba un poquito bajito porque ya era tarde en mi país y pues no podía hacer mucho ruido. Y bueno, pues también el clip en el que lo logro no tiene sonido, o sea, tiene sonido, pero no hablo ni nada porque no eran horas. Y bueno, pues quiero enseñaros esto. Esto se ha quedado todo super sellado. Si visteis la explicación entendéis por qué. Y aquí seguramente haya un borde de chunk. Bueno, no hay ningún borde de chunk. Pero bueno, estos se quedaron aquí
justo levantadas, porque el juego hay veces que no manda ningún paquete de información de movimiento, básicamente, ¿vale? Aquí también, ¿vale? O sea, aquí, bueno, aquí justo es el pasar un borde, así que puede que haya sido lo del borde. Pero bueno, aquí está así, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que esto supreseó todo, ¿vale? Aquí veis que están los compradores encendidos, ¿vale? De hecho, creo que si actualizamos esto, exactamente se enciende. Porque claro, al suprimir la actualización, pues se suprime el siguiente cable, ¿no? Porque es el siguiente block update. Entonces aquí pasaría lo mismo, activamente. Y bueno, no hizo falta que se supresiera todo, porque se supresaron los primeros y ya supresaron los siguientes paquetes de movimientos. Por aquí quedó esto, y esto todo lo voy a dejar de recuerdo, ¿vale? Aquí no hay slime porque se reemplazó la fortaleza. Pero bueno, os quiero explicar y enseñar una cosa bastante importante. Ya habéis visto cómo está el setup. Decir que estas partes creo que no las grabé, las partes en las que conseguía todo esto. El mouse switch ya los desactivé porque estuve AFK en la granja de brujas. Y eso, decir muy importante que no pude grabar nada de esto porque estaba muy cansado y se me olvidó, la verdad. Creo que esto sí que lo grabé, el cómo rompía esto. Pero bueno, esto es lo que os expliqué en la explicación técnica para cargar el render, ¿vale? Y bueno, me curré bastante la explicación técnica. Y bueno, todo el vídeo en sí me lo curraba, la verdad. Decir también que me pasé horas con esto. Os quiero dar un consejo, porque si queréis hacer esto en vuestro mundo sin hacer trampas ni nada como yo, os recomiendo hacer una cosa. Y es que una vez poner los poner los save states lo más pronto posible de vuestro día, para tener todo el día por delante para poder hacer todo el setup. Así no tenéis que dejar el ordenador encendido toda la noche, ¿vale? Y tal. Yo tuve que repetir todo el proceso 2 veces, realmente 3, pero la tercera, tipo la segunda, la vez del medio, no... me quedé a la mitad porque me salí del mundo al picar por ahí. Los que estabais en llamada conmigo en disco lo habréis visto. Y bueno, eso me pasó porque eso es por ser tonto, básicamente. Esto es lo del lag spike, que os expliqué en la explicación técnica también. Y eso, gente, el consejo. Vale, cuando lo vayáis a hacer, hay una cosa que podéis hacer. Y es que cuando terminéis el setup y todo, os ponéis a muchos chunks y os vais a esperáis un autosave o hacéis escape y ya. Y os vais a la carpeta del mundo y hacéis una copia de seguridad. Vale, ¿esto por qué? ¿Por qué esta tontería? Si diréis, vale, al salirme del mundo y volver a entrar, los save states se van a perder. Vale, esto es simplemente para comprobar que funcione todo, porque lo que os importa es que funcione todo. Una vez confirmáis que os va a funcionar todo, ya podéis hacerlo en el mundo en el que estáis dentro aún, pero podéis sacar una copia estando dentro del juego y no se os va a corromper nada y todo va a funcionar igual, ¿vale? Yo es lo que hacía, yo me puse ahí a máximo render y sin salirme de la partida hice la copia de seguridad y la pasé a otra instancia y probé que funcionaba. Vi que no funcionaba, hice unos cambios, tal, y comprobé. Y ahora os quiero contar qué cambios hice, porque hubo bastantes cambios que tuve que hacer. Vamos a empezar por el primero. Os dije que íbamos a suprimir con algo de la fortaleza. Mi idea era con una estructura que se generaba aquí, ¿vale? Yo vi que se generaba aquí una estructura, pero por alguna razón, ¿vale? En mi seed esto se regenera, pero en este mundo no sé por qué no se regeneraba. Justo hay una maíz para arriba y tengo la sospecha de que había algo que supreseaba la población, es decir, que la Mineshaft supreseaba de alguna forma la población o algo, entonces se generaba primero la Mineshaft y luego iba a la fortaleza y pues como la Mineshaft va primero, pues supreseaba la fortaleza o algo parecido. Y intenté supresear con la Mineshaft, pero el Mineshaft no reemplaza bloques, entonces no se puede usar para, o sea, no manda block updates básicamente y no se puede usar para supresear la población. Así que, gracias a Dios, sin esto no hubiera podido. Si os fijáis aquí, este es el chunk, justamente, el segundo chunk para generar el chunk invisible. Pues si nos movemos un poco, aquí veis que hay un cambio de chunk, ¿vale? Y la fortaleza justo la pared se genera aquí. Entonces esto está dentro del rango de población del segundo chunk de save state y esto está dentro, ¿vale? O sea, pude aprovechar este corner, esta esquina de la fortaleza para suprimir la población básicamente. Y la fortaleza se genera en forma de serpiente, es decir, va primero de derecha a izquierda, por ejemplo, izquierda a derecha, así, pim, 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 y llega aquí, va aquí, y este bloque es el que reemplaza el rail, el famoso rail, que manda la update al dispenser y con Instant Tiltics activado, porque recordar que esto va después de activar Instant Tiltic, pues supersea la población, y por eso este no se llegó a reemplazar, y por eso la cabina de la fortaleza no se llegó a terminar en este chunk, ¿vale? Es por eso, porque
que esto se terminó, se supresó la población y al supresar la población no puede continuar ejecutándose la población. Hay una cosa muy extraña que pasó aquí. Bueno, me encanta cuando se ve la hitbox ahí temporalmente. Bueno, lo que pasó aquí es que aquí se me deberían de haber generado dos endpoints, ¿vale? Este es el que picamos y no debería de estar, debería de desaparecer, como ha pasado, que ha desaparecido. Pero este de aquí debería de aparecer, debería de estar. No sé por qué no está. Y tengo una teoría y es que aquí, ¿vale? Había un rail, me cago en la leche. Vale, aquí había un rail y aquí otro. Y a lo mejor al reemplazarlo de alguna manera, ese rail supersedió la población o algo así, no sé. Y justo este era el último portal, maybe. Entonces, quizás, solamente quizás, haya supersediado la población justo del último portal. Me parece algo extraño, la verdad. Es algo muy raro lo que ha pasado. Pero bueno, tengo un portal menos. Esto aquí lo voy a dejar así de recuerdo todo, el Minecraft todo. En un futuro voy a volver aquí, lo voy a decorar todo, le voy a dedicar otro episodio más, puede ser, pero en un futuro muy largo en el que picaremos todo y tal mejor, porque solamente pique lo necesario, que como visteis en la explicación por los random tick tenemos que picar mínimo 3 bloques. Yo piqué creo que 4 o 5, no estoy seguro, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5, vale, piqué 5 de largo, no hace falta tanto, con 3 debería de llegar, pero bueno, yo quise asegurar. Y vamos a ir para arriba, ¿vale? Porque esto ya queda explicado. Y ahora vamos a ir con el segundo cambio que tuve que hacer, ¿vale? Bueno, vaya mierda de Enderpearl, también te digo. Esperamos que caiga y tiro la otra, que también ha sido una mierda. Ah, no, ha sido perfecto. Vale, y es que por alguna extraña razón, que no sé explicar y no tengo ni idea, Instantaltics, como os comenté, se activa cuando se genera un pocket de agua. Y los pockets de agua caen instantáneamente porque con Instantaltics caen instantáneamente. Vale, y la cosa es supreciar el pocket de agua cuando está Instantaltics activado. Vale, pues en todos los sistemas de radiadores que expliqué lo que es en la explicación técnica lo que es un radiador, ¿vale? Miner en su setup, en la Threadstone de 1.12 en todos lados se hace así, se pone un solo dispenser abajo del tubo, ¿vale? Para que las corrientes chocan aquí y caen y todo con Instantaltic. Pero por alguna extraña razón en mi mundo solo se activaba en los primeros bloques del pocket de agua. Entonces tuve que subir los dispensers y bueno, con este me llegó. Puse varios, como veis, porque al estar jugando sin hacer trampas ni nada, a pesar de que usé un backup, para mí no es trampa, usé un backup, pero claro, no siempre, por alguna extraña razón en mi mundo, no siempre se generan en el mismo lugar los pockets. Tienen siempre los mismos intentos de ubicación, pero no siempre genera los pockets. No sé si es algo de la 1.8 de mi mundo, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, puse varios sitios que se podían generar y tocó este. Activo Instantaltics, gracias a Dios se superó bien. Y eso, como veis por aquí ya quité los beacons, pero volveré y pondré nuevos en un futuro cuando tenga beacons de sobra. Y aquí con el save state, como veis, se eliminó esto, ¿vale? Estos bloques de hierro se eliminaron, en este también, así que son bloques de hierro que hemos perdido, ¿vale, gente? Y nada, eso yo creo que es lo más importante. También comentar, que creo que en la explicación técnica quizás lo llegue a comentar, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo. Quiero comentar que es muy importante estas líneas aquí que veis. Parecen innecesarias a simple vista, pero sirven de mucho. Y es que las Nana Rules, para que funcionen, necesitan estar en Entity Processing. Y para estar en Entity Processing, el chunk tiene que estar en una malla de 5x5 y el chunk de Entity Processing es el del centro. Esa malla de 5x5 me refiero a que tiene que estar cargada esos chunks, ¿vale? Y esto simplemente es para cargar esa malla 5x5. Para allí no hay ninguno porque eso ya está cargado por rango de jugador, pero aquí no llega al rango de jugador y por eso necesitamos forzar que esté cargado con red. Así que esto sería todo, gente. Así que ahora voy a ir a base un momento y os quiero enseñar lo que he estado haciendo. Vale, gente, ya estamos en base y os dije que iba a estar dupeando. Vale. Aquí tenemos gente en Portals para toda la vida, yo creo. Seguramente vaya a duplicar más, ¿vale? Porque bueno, es un ítem muy necesario. Y quiero todo lo que tenga que duplicar, me gustaría duplicarlo en esta versión. Y sé que muchos tenéis la duda de cuánto tiempo más me voy a quedar en esta versión. Pues os voy a contar una realidad. Y es que no lo sé, porque tengo 3 proyectos grandes en esta versión. Hay uno que es el único que puede ser que no haga, ¿vale? Los otros 2 sí o sí los voy a hacer. Pero hay uno, no puedo decir, ¿vale? Y no es el que dije en
mi servidor de Discord de hacer o no. Ese no es, ese lo voy a hacer sí o sí porque la votación ganó que sí. Pero hay otro proyecto que tengo la duda de si hacerlo o no, porque es demasiado complejo, es incluso está más complejo que el Portal Frame y nada. Pero los otros, hay otro proyecto que es el de la granja de oro y otro que solo lo saben los del servidor de Discord, así que uniros si no lo estáis. Y es muy importante hacer la granja de oro en esta versión, porque es la última en la que podemos hacerla para craftear manzanas de noche. Así que el siguiente episodio, gente, va a ser de la granja de obsidiana. Y dicho esto, gente, espero que os haya encantado el episodio de hoy. Darle like, me gusta, comentad lo que habéis opinado del episodio, si os ha gustado la explicación, todo lo que opinéis, vale, me lo ponéis, yo de verdad os lo agradezco muchísimo. Y dicho esto, gente, me voy a poner aquí a hacer cosas bastante importantes. Yo creo que voy a activar el Mob Switch otra vez porque me están jodiendo la vida. Y eso, gente, nos vemos en el próximo episodio con la granja de obsidiana. Adiós. Tenéis el servidor de Minecraft técnico de Skyblock que estoy haciendo en la descripción.